El soldado de infantería Agustín Fariña ha escrito en el blog del doctor don Enrique Arias Sacristán, teniente coronel en reserva, como ustedes saben, bajo el título Margarita Robles, Zaida Cantera y Teresa Franco, el peligroso triángulo del feminacismo radical bífido en las Fuerzas Armadas de España. Por su interés paso a transcribirlo textualmente. El día 11 de abril de 2018, el Grupo Parlamentario Socialista, encabezado por su portavoz Margarita Robles, mantuvo una reunión en el Congreso con la cabo y secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles, Teresa Franco, contra la que el Ejército del Aire ha abierto un expediente de expulsión. En esta reunión, a la que también asistieron la portavoz socialista de Defensa, Zaida Cantera, la portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, la portavoz adjunta de Defensa, Miriam Alconchel, la secretaria primera de Defensa, Esther Peña, y Lidia Cuinar, vocal de Igualdad, así como representante de Podemos y Ciudadanos. Los parlamentarios mostraron su apoyo a la militar y le han trasladado su disposición para ayudarla desde el punto de vista parlamentario en este proceso. El Grupo Socialista defendió la labor de Franco en su lucha por los derechos sociales de los militares y, en especial, por la búsqueda de la igualdad en las Fuerzas Armadas, y ha denunciado que ello le ha costado ser expedientada tras denunciar por acoso a su superior. En la reunión también participaron por parte de Unidas Podemos su portavoz Irene Montero y los diputados Miguel Ángel Bustamante, Tania Sánchez y Carmen Valido, mientras la representación de Ciudadanos corrió a cargo de su portavoz de Defensa Javier Cano y la diputada naranja Melisa Rodríguez. El caso es que en aquellos días de gloria, entre comillas, aunque más bien de infamia, la cabo obtuvo el apoyo explícito y activo de las otras dos comadres, Robles y Cantera. Por si no lo saben, la historia de esta última es idéntica a la de la cabo, solo que Cantera era comandante por arte de birlibiloque y que contra quien arremetió fue contra su jefe primero y luego contra su jefa, hasta conseguir que la largaran, a ella, claro, con viento fresco, de donde nunca tuvo que haber entrado, o sea, en las Fuerzas Armadas. Para más INRI, Cantera confesó públicamente que entre ella y la cabo Franco había una relación muy estrecha. Las tres principales, el trío de la bencina, como se dice en el artículo de El Español del 7 de octubre de 2020, anduvieron metiendo la mano en el bochornoso asunto del capitán del Ejército del Aire, Fernández Galindo. Hemos dicho metiendo la mano, no metiéndole mano, que conste. Aunque nos da que presuntamente a una de ellas puede que le hubiera gustado meterle mano y puede que eso sea el quid de su inquina a no haberlo podido conseguir. Pues ya saben que del amor al odio hay solo un paso. Y he dicho en el asunto del letrado capitán, sin doble intención, que conste. ¿Qué pintan mujeres bífidas de esta calaña en las Fuerzas Armadas? Duele la pregunta, ¿verdad? Pues ajo y agua. Y es que como las hay que son como son, más le valía a Defensa prescindir de ellas o al menos confinarlas, que está de moda, en puestos más que secundarios, como quiso hacer una de nuestras protagonistas con alguien al que cesó injustamente y luego tuvo que envainársela vergonzosamente y readmitirle. Y, para conocimiento de los lectores, paso a describir los hechos de la cabo María Teresa Franco Martínez, caso que exhumo hoy en honor a su ilustre por don Francisco apellido. Todo esto empezó con 3 expedientes disciplinarios que se le abrieron a la cabo destinada en la base de Alcantarilla. Es importante dejar claro que esos 3 expedientes se le abrieron por temas militares, estrictamente militares. La cabo Franco no está conforme con ellos y llega a recurrir a su expediente incluso al Tribunal Supremo. Se da la razón al capitán en todas las instancias,
los 3 expedientes disciplinarios que abrió entre 2012 y 2013 a la cabo Teresa Franco, destinada en la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla, Murcia, fueron abiertos conforme a la normativa, según confirmó el Tribunal Supremo en otras tantas sentencias. La cabo Franco, entonces, agrupa estas 3 sanciones que ya han sido juzgadas y presenta una denuncia por lo penal en la que se acusa al hoy capitán Fernández Galindo de acoso laboral y extralimitación en el ejercicio del mando por aquel entonces teniente. Es necesario especificar para conocimiento los motivos de los 3 expedientes. Primero, no abrió las puertas de la base en el momento en el que debía hacerlo. Esto provocó un atasco monumental a las puertas de la base con un problema añadido. Al lado de la base hay un polígono industrial y todos los trabajadores que se desplazaban al polígono se encontraron con que no llegaban a tiempo a su trabajo porque ella no cumplió con lo que era su obligación. Segundo, en una alerta terrorista se dio orden a las personas que estaban de guardia, entre ellas la cabo Franco, de que no entrara ni saliera gente de la base vestida con uniforme o con monos de trabajo, con los que pudieran ser identificados como miembros de la unidad. Un teniente coronel vio que una persona salía vestida de militar y justo lo hacía por delante de la garita que ocupaba la cabo Franco Martínez. El parte era evidente. Tercero, el Ejército del Aire abrió una investigación para estudiar si la cabo Franco se estaba extralimitando en sus declaraciones a la prensa. No tenía la autorización. Y si estaba vulnerando la debida neutralidad política publicando mensajes en sus redes sociales a favor del PSOE. Aquí no quedan las cosas, no. Todo lo contrario, ya que aparte del total incumplimiento de sus deberes más elementales en el ejercicio de sus funciones, el Ejército del Aire, justificaba también la expulsión de la cabo Teresa Franco, porque en los últimos 3 años no había sido capaz de superar los informes que anualmente se realizan con carácter obligatorio a todo el personal de la Fuerza Armada Española, dándose también por asegurado que de igual manera no había superado el plan de instrucción de la Policía Aérea de la base de Alcantarilla, donde se encontraba destinado. Hay que reiterar que lo primero que hace Margarita Robles, nada más llegar a su puesto, fue dar por cerrado el expediente por el que María Teresa Franco tendría que haber sido expulsada del ejército. Y al poco tiempo obligan al togado militar del 14 a volver a abrir un proceso por el que se declaraba el caso como sobreseído, pasando de nuevo a procesar al capitán. En total se acumulan 8 resoluciones favorables a la causa del capitán y ninguna en contra. Aún así, ha llegado a separarle del servicio. Incluso una de las jueces, en uno de los autos, reconoce no encontrar motivos para procesarlo y se da a entender incluso que se le procesa por cumplir órdenes. Pero vayamos más lejos aún. Hay que carecer de escrúpulos y valores morales para cerrar un expediente sancionador en base a una simpatía ideológica por parte de la propia ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, que estima como no merecedor de reproche alguno, como prueba el hecho de que la cabo María Teresa Franco Martínez estuviera nombrada como número 2 al Ayuntamiento de Murcia por el PSOE, el partido de la ministra. ¡Qué casualidad! Estando en activo y sin que se le iniciara expediente disciplinario alguno, desprestigiando al mando y al Ejército del Aire. Sí, señora Robles, el hecho de que usted en su resolución le diera antigüedad de 29 de mayo para darle cierta cobertura legal a la sancionable acción de la cabo Franco solo tiene validez a efectos administrativos, como debiera saber, ya que disciplinariamente hablando, la cabo Franco tenía prohibido romper su neutralidad política mientras no hubiese sido firmado y publicado su pase a situación de servicio especial. Y aunque finalmente todo le dio la razón al capitán, incluso la justicia civil que archivó por estúpida la demanda de la cabo, ocurre que llega Robles al sillón de ministro de Defensa y, efectivamente, lo han adivinado, pero qué listos son nuestros lectores. El oficial fue separado del servicio, o sea, le dieron la patada, esa a la que Robles es tan aficionada, ella toda una demócrata de toda la vida, imponiéndosele la peor de las penas que había y hay a mano. Eso sí, con el cobarde y vergonzoso silencio de jefes oficiales y suboficiales que, aunque en el bar le daban palmaditas al capitán, a la hora de dar la cara, corrían como ratas. Ah, y detalle importante.
Para entonces la Cabo Franco conseguía acta de diputada por Murcia, por el PSOE, ese partido de historia tan criminal o más que el nazi e igual a la del comunista de cualquier lugar que ya es decir. El remate de la situación se produjo el 2 de diciembre de 2019 cuando el entonces subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, fue cesado del ministerio el pasado mes de junio de 2020. Decidió suspender de empleo y sueldo al capitán Fernández Galindo en contra del criterio de los 3 expedientes que se debían solicitar para tomar la decisión. Lo mismo mencionado al inicio de la noticia, una purga que los tribunales han desbaratado y por lo que ahora obligan a Defensa a pagar las costas del proceso judicial. En la actualidad y como militar, la Cabo se encuentra en servicios especiales, que viene siendo lo mismo que en excedencia y pasa a ser presentada por el PSOE como número 2 de la región de Murcia, electa concejal, cobrando mensualmente y según el portal de transparencia la cantidad de 4.937,76 euros brutos, que son anualmente un total de 69.128,62. Pues bien, tras un calvario profesional, personal y familiar de casi 8 años del capitán, por el que la injusticia militar y civil no le van a compensar, tiempo que les hemos reducido a estas pocas líneas. Definitivamente, el capitán ha tenido que ser readmitido en el servicio porque la cosa era tan evidente que clamaba al cielo, quien en esta ocasión sí escuchó. Así pues, la ministra Robles sufrió un nuevo revés judicial desde que llegó al Ministerio de Defensa, ya que la misma justicia obligó al correspondiente departamento del Ministerio a restituir al capitán del Ejército del Aire, don Juan Antonio Fernández Galindo. La vida y mi propia lucha de casi ya 7 años me ha enseñado que el miedo no existe, se lo crea uno mismo. Desde el Paseo de la Castellana, frente al Ministerio de Defensa, en tienda de campaña, Agustín Fariña, soldado de infantería española en la reserva. Aquí debajo os dejo el enlace para que podáis leerlo y lo tengáis. Es muy interesante porque esto demuestra una vez más la dictadura a la que... Menos mal que bueno, viene la justicia y pone las cosas en su sitio, pero han sido muchos años lo que ha sufrido es el capitán. Por abusos de los socialcomunistas, los amantes de la libertad, los defensores de los demócratas, los que van por la vida de demócratas. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta otra próxima ocasión.